A nombre de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, le quiero agradecer y también quiero agradecerle a todos los docentes que han estado con nosotros. Vamos a realizar una breve pausa, pero les recuerdo que continuamos a las 5:15 para escuchar la conferencia El Storytelling, la narrativa como herramienta pedagógica en la era de las videoclases, a cargo del doctor Enrique Bustamante Martínez. Muchísimas gracias a todos los maestros, a todos los supervisores, a todos los jefes de sector, así como también le extiendo nuestra gratitud, doctora Melba Sangri, por haber compartido a lo largo de estos días su experiencia y sus conocimientos. Haremos una breve pausa y volveremos a las 5:05 del estado de Tlaxcala. A nombre de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y, por supuesto, del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que cerrará esta semana de trabajos y que está a cargo precisamente del doctor Enrique Bustamante Martínez, quien es el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, quien también nos ha estado acompañando a lo largo de todas las conferencias y pues por supuesto que el día de hoy nos va a presentar un excelente tema que es el storytelling, la narrativa como herramienta pedagógica en la era de las videoclases. Invitamos también a todos y a cada uno de los docentes, jefes de sector y supervisores que nos acompañan a indagar un poco más en la carpeta que se les hizo entrega el día martes para conocer la historia de vida del doctor Enrique Bustamante Martínez, y con la intención de aprovechar al máximo este espacio y este tiempo, le cedo la palabra al presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública para el desarrollo de su tema. Fabián David Ríos Temix, eres un extraordinario orador, eres un gran presentador y de verdad te agradezco mucho estas primeras palabras que dan paso a esta conferencia. Amigas y amigos, de verdad me siento profundamente orgulloso de poder traer algunas ideas básicas para todos ustedes en torno al tema que hoy nos ocupa. Y antes de iniciar, pues yo quiero decirles que decía la doctora Melba Sangri hace un momento que básicamente las personas somos visuales y que ustedes, los líderes, sobre todo, tienen que hablar de lo que es el ejemplo. Ese ejemplo que se transmite a través de la acción. De la acción, pues finalmente es lo que tú haces todos los días y lo que la gente ve que haces todos los días. Por supuesto, es muy importante. Y me robo también un pedacito de lo que Melba decía al momento en que nos hablaba de que esa acción es precisamente el ejemplo, ese ejemplo que arrastra, ese ejemplo que te lleva a otros niveles. Y en la conferencia anterior, pues acabamos de ver lo que puede llegar a ser un líder nivel 5, que seguramente pues todas y todos ustedes son líderes de ese nivel. Pero bueno, también, además de con los hechos, hay que pensar en que muchas personas a veces pues se quieren llevar un poquito más de lo que nosotros conocemos como la experiencia. Eso que es lo que tú has hecho, todo lo que has hecho en tu historia. Y bueno, pues dándole continuidad a la línea de pensamiento que Melba Sangri ha traído en las sesiones anteriores, ella nos hablaba de este famoso mindfulness. Esta historia que es el arte de vivir conscientemente y obviamente hoy debemos llevar al consciente una herramienta fundamental en el proceso de liderazgo, en el proceso de comunicación. Que estoy seguro que tú, amiga y amigo, jefe de sector y supervisores que hoy nos acompañan, te será de muchísima utilidad. Y yo iniciaría con una pequeña pregunta adicional a lo que acabamos de escuchar en nuestra sesión anterior, esta que nos hablaba de la influencia. Este momento de los líderes en donde ellos son influencia. Hoy sabemos muy bien en el mundo digital que hay todo un grupo de personas multidisciplinario en el mundo entero que les llaman influencers. ¿Y tú sabes cuál es la característica fundamental de todos estos influencers?
Efectivamente, cuentan historias. Cuentan historias de lo que hacen, cuentan historias de las cosas a las que se dedican y a partir de eso logran ir subiendo en los niveles de liderazgo que exponía nuestra amiga Melba en la sesión anterior y van creando historias de vida a partir de las acciones que desarrollan. De esta suerte, pues bueno, hoy te voy a hablar de la forma de contar historias, de las narrativas que hoy se necesitan ante esta nueva realidad. Hoy que tenemos la oportunidad de crear un nuevo espacio en la educación, sobre todo a partir de nuestra responsabilidad en Tlaxcala, en donde tenemos que enfrentarnos a este ejercicio de la tecnología y a partir de ahí dar clases, comunicarnos, hacerlo como lo estamos haciendo el día de hoy, de forma virtual, pero con esta posibilidad de acercamiento en la comunicación. ¿Para qué? Para crear influencia, para acercarnos precisamente a este proceso de comunicación. Entonces, vamos a ver que el storytelling se abrió camino en el ámbito educativo con excelentes resultados y ha contribuido a que los docentes humanicen cada vez más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, es algo que no nació ayer, es algo que existe prácticamente desde que pues, el hombre es hombre, porque finalmente la cultura, el conocimiento, el saber de la humanidad se ha transmitido a partir de historias. Quiero compartirte, amiga y amigo líder, que hace unos días, revisando una publicación titulada Las grandes tendencias globales del 2030, que me envió un gran amigo mío, director de la unidad de inteligencia de la revista del The Economist en México, encontré un capítulo que llamó poderosamente mi atención y decía en español, traducido al español, la revolución de las tecnologías y la aplicación de las transformaciones sociales en casi todos los aspectos. Esta nota hablaba de cómo se ha ido modificando y a partir de la pandemia, pues las actividades de los seres humanos sobre la Tierra. Y hablaba de pues muchas actividades. Hablaba de cómo se ha transformado la navegación, por ejemplo, que hoy, pues obviamente ha tenido una crisis profunda. En fin, muchas de las actividades y por supuesto la educación no era la excepción. La educación también ha sido incluida en este proceso de transformación social y que ha vivido a partir de la revolución de la tecnología. Y permíteme hacer un pequeño análisis de lo que trataba de decir este artículo. Hablaba de cómo este impacto, pues finalmente, pues se ha ido dando a lo largo del mundo. Hablaba, por ejemplo, de cómo la imprenta, pues fue uno de los momentos que tuvo una influencia de trascendencia mundial que transformó a la humanidad. Imaginemos la vida antes de Gutenberg y lo que fue después de Gutenberg. Imaginemos, por ejemplo, lo que fue la tecnología llamada luz, antes de la luz, antes del bulbo de Edison o después de este. Imaginemos el ferrocarril, imaginemos el automóvil. Hoy estamos viviendo ese momento importante de la transformación que va a tener la educación en el mundo. Porque finalmente, lo único que sucedió con esta pandemia es que se le puso un aditivo al uso de la tecnología para formar parte como herramienta fundamental del proceso educativo en el mundo. ¿Y qué crees, amiga y amigo? Hoy nosotros somos parte de esa transformación, todos nosotros. ¿Por qué? Porque pues hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental que es el storytelling y vamos a hablar de la intención del storytelling en su modalidad digital. Esta, pues, que es evolucionar las competencias educativas y comunicativas. O sea, hoy la llegada de las tecnologías de la información a las aulas ha introducido nuevas prácticas como es el storytelling, que combina la narrativa tradicional, la tecnología y, por supuesto, las emociones. ¿Para qué? Para crear conocimiento, para poder entregar información, para transformar la vida de las personas a partir de esto que llamamos proceso educativo.
Hay un autor muy importante, doctor en educación por la Universidad de Alicante, un hombre muy respetado en el mundo de la educación llamado Sailus Rosales, que decía que el uso del relato digital o el storytelling, o el digital storytelling, en la educación ha generado, pues, por supuesto, influencia en las habilidades del alumnado y de los profesores al aplicar esta técnica que, por supuesto, aumenta la motivación, la creatividad y además nos entrena en las habilidades y competencias digitales para todos los que participamos, profesores y alumnos. Y todo esto para construir un diálogo entre el estudiante, la historia y el mensaje o contenido que va implícito en cada una de estas historias. La realización del storytelling, bueno, pues adquiere relevancia y valor entre los escenarios de las tendencias educativas precisamente por el significado de la modernización en el proceso que implica y por supuesto la efectividad en dicho método de enseñanza. Además, el empleo de la narrativa como una herramienta de comunicación fundamental, pues no tiene por qué limitarse al salón de clases, ¿no? También es una buena manera de fomentar la identidad colectiva, también de facilitar la adopción de nuevos miembros y, por supuesto, ayudar en este cambio organizacional que vive hoy el mundo. Luego, entonces, tenemos que crear relatos con empatía. El storytelling utiliza las técnicas pues ya tradicionales de la narrativa para construir relatos que conectan entre el profesor y lo que quiere platicar y el alumnado. El objetivo final de todo esto sería pues crear historias que nos emocionen. Y veremos un poquito más adelante por qué es importante eso. Este tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje tiene distintas aplicaciones en el aula. Por supuesto, explicar una historia, un contenido de una manera atractiva, que puede hacer que el estudiante desarrolle, primero que nada, algo que tú conoces muy bien, porque finalmente tú eres un experto en educación y sabes lo que significa la escucha activa. Por supuesto, un segundo elemento fundamental y que voy a repetir muchas veces a lo largo de esta charla es precisamente estimular su creatividad. Hoy debemos de dejar que la imaginación y la creatividad de los alumnos crezca a su máxima dimensión. Y por supuesto, que fomente su motivación mediante el relato de experiencias que ellos mismos pues están escuchando o en ocasiones van a tener que crear. Así pues con esta fórmula, con esta técnica, además de que se trabaja en el aprendizaje colaborativo, la motivación y la creatividad, pues los alumnos crean pues un ambiente que es mucho más relajado, mucho más entendible, que se acerca a lo que ellos hacen todos los días, que es pues vivir historias, y ahora hablaremos más adelante un poco de todo esto, y pues la educación se transforma en un mecanismo mucho más entretenido, por supuesto, con mayor integración y pues la comunidad educativa tiene mejores resultados. ¿Por qué? Porque tiene estas tres fases. Una fase de innovación, que es muy importante, una fase de educación de forma entretenida, que ya lo decía, tiene que ver con esta mecánica mucho más dinámica de lo que es la educación y, por supuesto, la educación integrada a otros procesos. Pero veamos otros beneficios del storytelling. A través del storytelling se logra también un ambiente más relajado y mucho más participativo en el aula. La creación de una historia con la que el alumno conecta o se motiva, pues por supuesto sabemos que va a promover su curiosidad y va a crear un vínculo mucho más cercano con su profesor. Por otro lado, el alumno, pues bueno, si participa y colabora en la elaboración de una historia, pues trabajará sus habilidades lingüísticas, trabajará sus habilidades digitales, por supuesto, desarrollará un espíritu mucho más crítico y aprenderá a organizar su información. Asimismo, toda esta parte de los relatos colaboran en el desarrollo de las habilidades sociales, la empatía, la escucha activa, ya lo decíamos. Aquí podemos observar algunos de estos beneficios, como la mejor comprensión del área temática y de destrezas técnicas de escritura y presentación. Un estudio que se hizo a partir precisamente de medir
cuáles eran los beneficios que recibía un grupo de alumnos que se exponían al storytelling y un estudio que se realizó a lo largo del año pasado. Imagínense a ustedes, les dijeran, vamos a lograr mejorar esta comprensión en el área temática en un 45% si logramos introducir estas mecánicas de estudio en nuestras aulas, pues seguramente lo haríamos. O si te dijeran, vamos a aumentar un 35% las habilidades de investigación a partir de incluir el storytelling como parte de los contenidos. O si te dicen, vamos a mejorar en un 27% el rendimiento académico general. Y bueno, esto, por supuesto, no es mágico, esto, por supuesto, no es de la noche a la mañana, pero son procesos que de manera comprobada podemos ver que, pues bueno, son parte de este apoyo que genera un proceso como el que hoy estamos estudiando. Esta técnica narrativa también resulta de utilidad en otros campos académicos. Ya sabemos que el e-learning o la forma de aprender a distancia, pues lo utiliza de forma transversal en estas herramientas, pues que hoy no solamente se aplican en la educación, también se aplican para la vida. Del mismo modo que pues las narraciones son explicadas de forma clara, de forma interesante, que generan atención a los estudiantes, pues esta experiencia y esta forma de desarrollar los temas a partir de esta herramienta, pues bueno, nos pueden dar habilidades para la vida. Habilidades con herramientas que hoy podemos utilizar y que finalmente, ya lo decía, la pandemia fue empujando hacia el uso de estos dispositivos, en donde las computadoras, pues obviamente con capacidades multimedia, pues nos ayudan a generar contenidos que pues no solamente procesan una imagen de una persona que está hablando, sino sabemos que también tienen pues la capacidad de capturar imágenes, video, hoy existe software a través de estas fórmulas de las aplicaciones que nos permiten editar imágenes, video, el audio, y que finalmente lo que nos ayudan es a procesar mejores historias y llévenlo al campo de la educación, mejores formas de enseñar, mejores formas de conectar con la gente. ¿Recuerdan lo que decía Melba Sangri en su mensaje anterior? Generar influencia en las personas que te escuchan. No aprender solamente porque lo dice el maestro, porque él tiene la autoridad, sino tratar de ir generando esta fórmula empática que finalmente hoy está probado, ha generado mejores resultados. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en la parte del storytelling, porque seguramente algunos de ustedes, amigas y amigos, jefes de sector y supervisores de Tlaxcala han de decir, oye, pues hasta aquí todo se oye muy fácil, pero finalmente a lo mejor estamos obviando algo que es muy importante y que tenemos que analizar en este momento para saber que sí se puede llegar a ese punto, que esta parte del storytelling digital lo podemos lograr si primero identificamos, por ejemplo, cuáles son los 5 retos de la implementación de la educación a distancia. Por supuesto, el primero al cual nos hemos enfrentado y que es una circunstancia general en México y el mundo ha sido la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque todo cambio o crisis al final supone nuevos aprendizajes. Y frente a esta contingencia, pues la experiencia de quienes pues con antelación desarrollaron modelos en Internet o programas online, pues han entendido que esta es una gran oportunidad para los demás y ha sido pues un reto menor continuar con las clases. Mientras que para muchos otros, diría yo, la gran mayoría, pues ya lo escuchábamos en algunas intervenciones de algunos de nuestros líderes que nos hicieron favor de acompañarnos el día martes en la sesión inaugural. En ocasiones, para muchos de ellos era la primera vez que se exponían, por ejemplo, a Zoom. Nunca habían oído lo que era Zoom antes de pandemia, a lo que pues hoy es un uso cotidiano de una tecnología. Entonces, a final de cuentas, tenemos que saber que esa resistencia la podemos vencer y que los beneficios son tan importantes como eso de lo que te estoy hablando en este momento.
el poder utilizar una plataforma como la que hoy nos permite a casi 300 personas estar enlazados frente a un proyecto de entendimiento, de intercambio de información, que por supuesto será muy útil para los procesos educativos en nuestro estado y que a final de cuentas logramos romper este primer reto en la implementación de la educación a distancia. El segundo, que también lo entendemos perfectamente, es que hay que flexibilizar los contenidos y las metodologías. Porque, por supuesto, al acelerar la adopción de herramientas para la enseñanza a distancia, hizo que nuestras instituciones, las instituciones educativas, se dieran cuenta que llegó la hora de transformar la forma de entregar los contenidos. Pero también debemos definir muy bien cómo debemos de hacerlo. No se trata nada más de pararse frente a la cámara y hablar o subir el mismo material de una clase presencial a la plataforma de internet. No se trata ya más de lo que hacía todo este grupo de profesores que están bajo nuestra responsabilidad, en donde se paraban frente al pizarrón, empezaban a escribir, hablaban, y eso era la clase. Y eso lo han llevado al terreno de lo que hoy es la educación a distancia. Hoy, ya lo dije, hay que flexibilizar esos contenidos y hay que aprovechar las ventajas de lo que esta información, a partir de un mundo híbrido, una educación híbrida, un proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje híbrido, pues nos ofrece. Por supuesto, el entrenamiento amigable para los docentes, porque hoy en día sabemos que existen pues muchas barreras humanas que la tecnología ha generado. Y bueno, pues también nos han entregado, ya lo decía, herramientas que pues cada vez son más fáciles de utilizar, más intuitivas, pero bueno, para romper esas barreras, pues se requiere una herramienta amigable con la que se pueda tener un entrenamiento básico y en pocas horas los profesores puedan orientar sus clases con aplicaciones visuales que nos permitan pues ir ayudando este proceso. El cuarto reto es crear comunidades de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque en el proceso de adopción de la educación online, primero está, pues, escoger el software que vamos a utilizar, este tipo de plataformas, en fin. Luego, adaptar el contenido, nuestro objetivo del mensaje, y posteriormente lograr una interacción adecuada, que no es lo mismo subir archivos de forma mecánica a las plataformas, a que realmente se conviertan estas en espacios de participación y colaborativos. Por supuesto, la quinta y última, el quinto y último reto, que seguramente tú tienes muy claro como líder de la educación en Tlaxcala, es que hay que seguir fortaleciendo el seguimiento a cada director. Las instituciones debemos entender que las plataformas que hoy existen, PowerPoint, Canvas, en fin, todas estas que nos permiten hacer presentaciones, nos ofrecen la posibilidad de analizar mejor la información y los contenidos que reciben nuestros estudiantes. Pero hay que motivar a nuestros directores y después motivar a través de ellos a nuestros profesores a que las utilicen, a que integren este tipo de herramientas para que finalmente podamos ir generando el paso hacia lo que será esta nueva normalidad a partir de haber identificado estos primeros y 5 importantes retos de la implementación de la educación a distancia. Y que, por supuesto, dentro de esa educación estamos hablando de un proyecto tan importante como es la comunicación efectiva, la comunicación asertiva y a partir de una herramienta tan importante como es el storytelling. Pero bueno, ahora bien, las tendencias de la narrativa en el contexto educativo pues no se pueden comprender sin el valor en el pasado reciente, el momento inédito que se ha generado a partir de la pandemia del COVID y también mirar todo esto que van a ser las tendencias en la narrativa general en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque la convergencia digital modificó y expandió las formas de narrar. Creó nuevas fórmulas en torno a la participación que podríamos tener todos los involucrados en el proceso de la educación. Hoy existen blogs, existen redes sociales, hoy existen muchos espacios colaborativos que nos permiten generar narrativas cotidianas en el ámbito profesional, pero también personal. Y eso tenemos que aprovecharlo. Y bueno, pues hay un lugar muy especial que merecen los podcasts.
Los podcasts en el mundo han transformado positivamente los modelos de educación a partir de ser esta una herramienta de uso extraordinariamente útil. Pero bueno, no voy a ahondar en el podcast porque de eso hablaré un poquito más adelante, pero también el lunes tenemos una sesión dedicada especialmente al tema del podcast y con un ejemplo que ha funcionado extraordinariamente bien, el ejemplo que tenemos dentro del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, que es Radio Nación. Pero bueno, observemos la llegada de ejercicios de estos microrelatos a lo que ha sido, pues hoy, plataformas tan populares como Facebook, como Twitter, como TikTok. Y si yo les preguntara a todas y a todos ustedes, amigos, ¿cuál es el común denominador de todos esos procesos que hoy siguen miles de millones de personas en el mundo? Efectivamente. Si hoy pudieran levantar la mano y responderme, y bueno, pues en esta mayéutica platónica que hemos venido utilizando en nuestras conferencias anteriores, yo te pido que por favor escribas ahí en el chat, ¿qué crees que sea el común denominador en el trabajo de comunicación de todas estas plataformas que son tan exitosas y sobre todo en las nuevas generaciones? A esas a las que hoy nosotros nos dedicamos y por las cuales estamos aquí parados. Seguramente ya lo respondiste. Contar historias. Contar historias en unos cuantos segundos en un TikTok, contar historias en tu Facebook, contar historias en tu Twitter. Hoy se trata de contar historias. Pero vamos a entrar a una fórmula en donde yo te voy a llevar a otro terreno para que intentes después, a partir de esos ejemplos, aplicarlos a la educación. Y me refiero a la narrativa comercial. Esta que ha proliferado en las narrativas transmedia, es decir, historias que se cuentan por diversos medios en cada uno de los películas o videojuegos, o por supuesto en estas famosísimas series de televisión que hoy seguramente tú has visto en muchas ocasiones a través de Netflix. Y cuando te dicen, oye, ¿ya viste la serie tal? Y tú respondes, sí, la verdad, ya la vi y está increíble. ¿Por qué está increíble? ¿Porque la actriz era guapa? ¿Porque el chavo que salía ahí era muy galán? ¿O porque tenía una buena historia? Seguramente, si esto fuera un examen de estos que se aplican de opción múltiple, pues un porcentaje muy grande de ustedes hubieran contestado 3 o C. No porque fuera guapa, no porque fuera el galán de la historia muy guapo, sino porque la historia es realmente buena. Y de repente ustedes ven en Netflix historias de narradores increíbles que te cuentan una historia que tú dices, jamás me imaginé que fuera a tomar este momento la historia. Y por eso te engancha. La realidad es que estamos descubriendo una nueva normalidad. ¿Y te has puesto a pensar qué es la nueva normalidad? Pues yo creo que lo hemos dicho mucho, ya se volvió como frase trillada, pero ¿será que pensemos en regresar a nuestras rutinas cuando lleguemos a esta nueva normalidad? O sea, a partir de mañana se acabó el COVID y como lo decía yo en mi conferencia inaugural, de repente todo desapareció y podemos regresar a las clases. ¿Regresaríamos al pizarrón, al gis, al cuaderno y al lápiz? Bueno, pues yo creo que hay que analizar bien y reflexionar al respecto, porque pues una cosa es pensar en que todo va a regresar a una normalidad en el ámbito de salud y otra muy diferente es que pues el mundo de la educación regrese a ser exactamente como era antes. Yo he visto, por ejemplo, cómo hay profesores que pues van a tratar de seguir haciendo lo que hacían antes, pero ahora delante de una pantalla. Y ojo, no están enseñando, no están conectando, no están siendo influencers, no están generando influencia en la vida de las personas a las que ellos están impactando, que son sus alumnos. A ver, querido líder, pretendamos de que, pues, hoy les pregunto a todos los líderes de la educación de Tlaxcala, ¿será completamente igual la educación si cuando regresemos a esto que decíamos que será la nueva normalidad que antes de marzo del 2020? Absolutamente diferente o un poco diferente. Bueno,
Pues si vamos a contestar alguna de estas, yo te voy a ayudar y te voy a decir que es el momento de actuar como líderes de la educación, generar alianzas, buscar enfoques innovadores que nos permitan seguir creciendo en lo que mejor sabes hacer, promover los mecanismos y formas innovadoras que nos permitan adaptarnos y crecer en el campo educativo en esta nueva realidad que vivimos. Estos son tiempos de hacer. Estos son tiempos de demostrar nuestro liderazgo, de reconocer que depende de nosotros el lograr que las cosas sucedan actuando, acuérdense, el ejemplo arrastra, y creando influencia en otros. Entonces, permítanme compartirles que el storytelling es una herramienta que nos permitirá apoyar el proceso en estas nuevas experiencias para el proceso de liderazgo y de comunicación ante esta nueva realidad. A ver, hoy me topé con una presentación de PowerPoint en la mañana en una reunión que tuvimos que estaba repleta de información. En cada cuadro de la lámina estaba escrito la descripción de la persona que quería explicar con una letra así pequeñísima y de repente, bueno, pues era prácticamente inobservable. Por eso, hoy y en estos momentos que las personas tenemos emociones a flor de piel y estamos cansados mentalmente de conectarnos en la pantalla, en una reunión y en otra, yo te voy a dar algunos tips que te pueden ayudar para mejorar esto que hoy me pasó en la mañana y que de repente pues me causó una profunda inspiración para poder compartirla esta tarde con todas y todos ustedes. A ver, uno de los retos más grandes que tengo con los profesionales con los que trabajo es precisamente cómo acortar su información a una expresión mínima indispensable. Y bueno, pues ahí lo estoy diciendo en esta lámina. Si tú quieres crear una historia, yo te invito a partir de este momento a que también tomes nota, como lo has hecho en las sesiones anteriores, y te lleves este esquema que es un esquema básico, sencillo, fundamental para crear una historia. Busca un tema, encuentra un argumento, busca el trama y encuéntrale el sentido a lo que quieres platicar. Y a partir de eso, ahí te van algunos conceptos sencillos pero muy importantes para crear tu historia. El primero es preguntarte a ti mismo, ¿cuál es tu historia? A ver, ¿de qué quiero platicarles? Quiero armar desde el liderazgo de mi responsabilidad como jefe de sector o como supervisor que soy en el estado de Tlaxcala, a las personas que hoy finalmente dependen de mi trabajo, dependen de mis decisiones en este nivel 5 de liderazgo que tengo. Bueno, pues hoy hay algunos conceptos fundamentales de cuál es tu historia y te ayudo a que lo descubras para que poco a poco pues puedas, cuando hables frente a tus directores, frente a los padres de familia, frente a tus alumnos, lo identifiques como una herramienta de algo que realmente es útil. A ver, si dividieras en 3 ideas principales, pues obviamente trata de manejar 1 o 2 conceptos máximo por comunicado. El segundo, ya lo habíamos visto y no voy a ahondar más en esto, es tu buena postura, tu tono de voz y la forma con la que con seguridad desde el otro lado de la pantalla te observan las personas que hoy te escuchan. El diseño de tu presentación, por favor, hoy hay imágenes, sonidos, música. Intenta ponerle color, hazlo divertido. Que tus gráficas sean claras y tengan poco texto. Enfatiza en la parte más importante y, por supuesto, atrapa la atención de todos los que te están oyendo con una historia. Y creo que en las sesiones anteriores ya hemos escuchado bastantes historias y que en ese momento nos atrapan, de verdad, nos vuelven a mirar a la computadora con una atención especial. Y ahora vamos rápidamente al storytelling a partir de algunos conceptos básicos, pero fundamentales. Hoy nuestro tema es la educación, pero yo te invito a que me acompañes al terreno de los grandes vendedores de productos y servicios. Y me refiero al terreno de los mercadólogos, de los publicistas, estos que tratan de vender un producto o un servicio. Y que juntos analicemos el ejercicio de cómo contar una buena historia partiendo de algo tan concreto
como puede ser la publicidad. Piensa tan solo por un momento en lo que tú haces, como líder de la educación en Tlaxcala, en lo que te gustaría hacer y llevarlo al terreno del storytelling. Y aquí te voy a ayudar con algunos ejemplos a saber cómo puedes hacerlo. Hacerlo de manera sencilla, hacerlo de manera dinámica, divertida y sobre todo conectada. Pero por favor, no pierdas de vista que es en el entorno de una pandemia, como lo acabamos de decir, a partir de un entorno de una nueva realidad, como lo acabamos de comentar, como lo que ahora se aproxima, llamado pues este nuevo espacio, y no pierdas el tiempo. En cuanto termines de ver esta presentación, te invito a que te pongas en acción y que tú trates de contar tu historia y que tú mismo trates de venderte a partir de una presentación que tú puedas generar, a partir de una comunicación que tú puedas generar, pues obviamente la transformación que estás queriendo generar en tu área de influencia. Y bueno, vamos a crear una historia. Hoy, para una comunicación importante hay 3 conceptos fundamentales que no puedes perder de vista. 1, la inteligencia artificial. Esta que además es inteligencia social y compartida y de la cual me tomaría 1 o 2 o 3 horas nada más hablando de eso que significa hoy en la comunicación el tema de la inteligencia colectiva. El segundo es aprender a escuchar historias, porque de todas las historias aprendes. Y por supuesto, el tercer factor importante en la comunicación es el storytelling. Pero vamos por partes. Primero que nada, hay que entender que las historias tienen hoy una interacción y una transmedia. Y para educar en el presente, ya no se trata de las materias que enseñan los profesores que hoy están bajo tu responsabilidad, sino las historias que cuentan en cada asignatura. Y seguramente alguno de ustedes ya pensó, bueno, ¿y cómo cuento una historia en física o en geografía o en matemáticas? Hoy es posible contar historias en todas las materias si sabes cómo llevarlas a ese terreno. En segundo lugar, tienes que definir muy bien cuál es tu público objetivo. Hay que analizar tu público objetivo y saber cómo puedes llegar con una buena historia a ese público específico. Por supuesto, tus alumnos, en caso de que estés hablando de un profesor hacia abajo, en tu caso como líder de la educación, a tus padres de familia, a los sectores de directores con los cuales tú interactúas. Por supuesto, no se trata de la materia que enseñas, sino de las emociones que generas. Hoy no se trata de los objetivos que propones, sino de las metas que estás dispuesto a trabajar con las personas, los directores, la gente con la que trabajas, para obviamente generar una emoción que te permita pues generar empatía y llegar a ese nivel de liderazgo que ya conoces. La sencillez. Hoy la sencillez es lo más importante, pero bueno, ser simple siempre es lo más complicado. Y por supuesto, hoy lo que tenemos que luchar es contra la sencillez. Hay que tratar de contar historias incluso sin hablar. Y vamos a ver este ejemplo breve que me permito traer y que te invito a que pongas muchísima atención en esta historia. Si yo pudiera pedirles a ustedes que en este momento me dijeran cuál es esa historia, seguramente todos la entendieron. Seguramente todo el mundo se dio cuenta de que llegó tarde, que ella estaba enfadada, que le dijo que por qué llegó tarde. Seguramente me dirán, eran novios, él llegó,
sabemos que era el cumpleaños de ella. ¿Por qué? Por la nota que toca, por las notas. Finalmente, sin hablar, nos contaron una historia que tiene que ver con pues un tema ahí musical y un tema de un producto que no eso no es la esencia, sino la forma en la que nosotros aprendemos a contar historias. Hoy te invito a que busques personajes que generen empatía y se conecten con tus materias, que se conecten con tus objetivos, que por supuesto generen empatía con la audiencia. Por supuesto, los jóvenes deben emocionarse cuando el personaje se emociona, sufrir cuando el personaje sufre. Hoy hay que generar confianza. Hoy hay que lograr que las personas que finalmente son tu público identifiquen confianza en lo que tú les estás diciendo a partir de esa historia que tú les debes de contar con los elementos que hoy están viendo. Por supuesto, las historias también se vale que tengan un poco de humor. Y vamos a ver aquí un pequeño video muy breve de por qué pues, también se vale tener humor en las historias. ¿Quién dijo que las clases deberían de ser aburridas? A ver, también hay que ponerles un poco de humor. Las historias se vale que tengan ese toque de humor importante. Hay que crear escenarios con los que los jóvenes se sientan identificados. Hoy los alumnos tienden a conectarse con aquellas materias que se muestran más humanas, que se encuentran más cerca de ellos. ¿Cuántas veces hemos escuchado al maestro de filosofía hablar con el director y decirle, oye, me cuesta mucho trabajo que los jóvenes entiendan por qué la filosofía es importante? Y el director llega y se queja contigo y te dice, hay que suprimir la materia de filosofía porque los chavos no se sienten identificados con la filosofía. Pues claro que no, porque no han puesto la filosofía en sus vidas, no se sienten identificados con ella. Los detalles en las historias, los detalles no son detalles, son la historia en sí. Una buena historia está llena de detalles y por supuesto, pues hoy podemos ver cómo, pues además los alumnos, las personas pueden encontrar detalles en una historia como esta que te traigo aquí para que tú la veas. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Clásica historia de dos hermanos en su casa. Brother, though the walls are sweet, but blood is thicker. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. If the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Si tú tuvieras que hablar de solidaridad, de cariño, de amor, cosas tan etéreas, ahí está la historia que te lo cuenta, ¿no? Hay que llevar, pues, hay que entender que los detalles no son detalles, son la historia en sí. Una buena historia está llena de detalles. Llevar las emociones de tus personajes y las personas que te escuchan al límite. Por supuesto, no hay que contar las historias completas y hay que dejar un poco de imaginación en la parte final. Aquí hay una historia que me encanta. Eh, Vamos a ver cómo podemos contar una historia extraordinaria y que además tiene que ver con educación y que además tiene que ver con lectura. Y vamos a ver en el siguiente video una pequeña historia que en 2 minutos nos cuenta una historia maravillosa. Por favor, te invito a que le pongas atención a estos próximos 2 minutos. La ponemos a pantalla aquí, completa, por favor. Have a good evening. Talk to me, eh?
G, A, B, C, D, E, F, G. No, not good, not good. It's just the sound that words make. Cat, dog, calamari. Trash on the beach. Good, good. Farm, fresh. My son and I mowed the grass. Gold star. Unbelievable. Dad. Hey, Tubbs. I read your book. You read my book? Mm. Barman. Leave that man. Imaginen por un momento al hijo que ve al papá que se le acerca y le dice que leyó su libro cuando él sabía que su papá no sabía leer. Imaginen la historia que transforma esto en un momento mágico y maravilloso. ¿Por qué? Porque pues un señor que no conocía de educación, que no tenía pues el suficiente conocimiento, logró aprender a leer, motivado por algo que era fundamental, que es leer el libro que él vio que su hijo tenía como bestseller en un aparador. Bueno, no cuentes una historia completa y deja algo para la imaginación. Ustedes han visto todas estas historias en donde la escena queda en ese momento donde están a punto de darse un beso y no lo ves, simplemente llega la escena hasta ese momento y todo lo demás te lo dejan a tu imaginación. ¿Por qué? Porque sabemos los contadores de historias que a la imaginación le encanta trabajar, a la mente le encanta, le gusta imaginar y soñar y crear. Bueno, también invita a la acción. El llamado a la acción debe de ser contundente. Ya lo hemos escuchado en las sesiones anteriores. Tu puesto de mando en este momento como líder de la educación en Tlaxcala te debe de llevar a generar temas que tú finalmente has creado a partir de tu trabajo y entonces hoy la gente que te sigue está esperando que tú los invites a la acción. Y por supuesto debemos de entender que la interacción y la transmedia hoy en la narrativa son fundamentales. Actualmente nuestros alumnos son multiplataforma, hoy ya sabemos que están atrás de TikTok, que están atrás de Facebook, que están atrás de WhatsApp. Hoy la fórmula de la narrativa ya no se da en un solo espacio. Hoy ya no está solo en los libros, hoy la educación ya no está solamente en el pizarrón. Hoy podemos ver en esta breve imagen cómo pues ha pasado esta narrativa y toda esta conversación de la educación en libros, en música, y en los espacios en donde los jóvenes interactúan, los videojuegos, etcétera. Bueno, pues tenemos que entender que y recordar siempre las preguntas esenciales para crear una historia. ¿Para quién? Hay que conocer para quién está generándose esta historia. El qué, que bueno, pues fundamentalmente es saber qué es lo que quieres decir, por qué, en donde se alinean tus propósitos, todos los que tú estás generando para las personas que te siguen. El cuándo, pues hay que tener una estacionalidad, cuándo se debe de realizar lo que tú estás proponiendo, el cómo, en donde se define tu historia que va a ser pues escuchada o vista, por supuesto, cómo, para que tú les des los cómo como el líder que eres, y por supuesto el dónde es esa plataforma desde donde van a interactuar las personas con tu historia. Una recomendación muy importante es que siempre debes demostrar las vulnerabilidades. A ver, ¿qué sería de Superman sin su kriptonita? ¿Te harás más humano?
entrarás en conciencia de que hoy hay límites que debemos de romper juntos y que tú solo no puedes contra ello. Entonces, si esa vulnerabilidad la transparentas y la muestras con humildad, seguramente vas a generar empatía y ayuda de las personas que te siguen. Los líderes no son invencibles. Los líderes tienen algunas circunstancias que los hacen humanos y esta es una de ellas. Cuenta tu historia, por favor, no solamente sueltes un rollo. Oiga, hay que entender, hay que conmover, ya lo dijimos, hay que divertir, hay que escuchar a nuestras audiencias y por supuesto hay que ir al grano. ¿Por qué? Porque sabemos que la atención de los jóvenes es limitada. Hay que impactar desde el momento uno. Hoy hay que agarrar la atención, no soltarla hasta el momento en que terminas. Pero por supuesto hay que ir al grano desde el principio. Y por último, y lo más importante, tu presentación, tu generación de contenido en tu historia, debes vivirlo, vívelo. Tu presentación debe proyectar tu entusiasmo, debe de ser una experiencia memorable para todas las personas que te escuchan. Entonces, comprobemos si este proceso del storytelling es cierto, porque bueno, ya hablábamos de que el contar historias y hacer que la gente se sienta bien, Melba Sangri lo dijo en una de sus conferencias anteriores también, pues es esta generación de las hormonas que se producen a partir de sentirte bien, la endorfina, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, a partir de esto que llamamos la fórmula de la felicidad. Y esto es lo que generan las historias, o todo lo contrario. Si tú piensas que pues simplemente amenazar a los alumnos con un examen y decirles que van a pasar al frente y van a exponer, al momento en que el cuerpo se siente amenazado, ya lo escuchábamos, se genera esta adrenalina, se genera el cortisol y por supuesto los niveles de rendimiento y aprendizaje bajan. Así que desde el punto de vista biológico te compruebo en este momento que las historias ayudan en el proceso también de aprendizaje. Los estudiantes, pues bueno, hoy existen acciones recomendadas en donde los estudiantes son estimulados para incrementar la capacidad de su expresión comunicativa, su toma de decisiones, el dominio de las estrategias para la elección de una participación mucho más activa. ¿Cuáles serían las acciones recomendadas para tus profesores? Bueno, pues aquí tenemos una serie larga que tú puedes observar y que por supuesto cuando tengas esta presentación en tus manos la puedes utilizar con mucha puntualidad, pero lo importante es esto, comprometerte con la historia y con tu auditorio, utilizar muy bien la modulación de tu voz y dramatizarla. Transmitir con tu cuerpo y los gestos y el lenguaje corporal y el movimiento la historia que quieres contar. Crear imágenes mentales a través de descripciones hechas con todos tus sentidos. Por supuesto, hay que utilizar metáforas. Hay que llevar del campo de la física al campo del civismo. Una acción. Mañana, el lunes, vamos a ver cómo puedes llevar de manera genérica materias tan específicas a través de utilizar metáforas. Pero también pues lo harás controlando y teniendo contacto visual con cada uno de tus alumnos. Por eso hoy es tan importante que los alumnos prendan sus cámaras cuando están escuchando una actividad como la que hoy estamos desarrollando aquí y que muchas veces puedas verlos y puedas encontrar en sus miradas, aunque sea a través de la cámara, esto que es fundamental, que es el contacto para poder acercarte a ellos. Fomentar la interacción a través de preguntas, estas que muchas veces a través de los cuestionarios que aparecen, por ejemplo, en Zoom, tú puedes estar desarrollando. Llevar un diario y apuntar todas las historias que salten a tu paso, porque en la vida estamos rodeados de historias que después te pueden ayudar a contar algo que puede ser muy valioso. Y por supuesto, integrar un grupo de cuentacuentos, estos que finalmente pueden ayudarte a generar historias de vida y de casos de éxito que te pueden ayudar en el futuro. Así que, pues bueno, ahí están estas circunstancias que te pueden ayudar y en nuestra vida, pues nuestra vida es una narrativa pedagógica. ¿Por qué? Porque todos los días estamos topados con esta narrativa de la enseñanza, la narrativa del aprendizaje y todos tenemos maravillosas historias que compartir. Por supuesto, hay que relacionar lo que enseñas en 3 simples pasos dentro del storytelling. Un principio que tiene que ver con el pasado,
un medio que tiene que ver con el presente y un final que tiene que ver con el futuro. Así de fácil, pero por supuesto con los elementos que hemos venido conversando. Hoy te voy a contar una historia de lo que significa el valor de las historias. Existe un señor en Estados Unidos que decidió comprobar que las historias tienen valor. Compró 200 piezas en un sitio de estos de compra-venta que existen en la red, que se llama eBay, y se puso como límite $1. No podía comprar una pieza que valiera más de $1. Entonces compró piezas de 80 centavos, de 70, de 60, hasta de $1. Les puso una historia a cada una y después de haber invertido $200, logró $8,000 de ganancia. Bueno, $8,000 de venta. Y te voy a contar la historia, por ejemplo, de una de esas piezas. Era un caballo de madera labrado, un busto de un caballo labrado, pintado de blanco, con algunos detalles. Y él puso una historia abajo. Contó la historia de que ese caballo llevaba a un jinete que un día, pasando por las montañas, encontraron un puma. Y el caballo valiente, después de que el jinete se bajó del caballo para pues enfrentar a aquel puma, el caballo se acercó al puma, lo agarró a patadas, luchó con él, finalmente lo mató y salvó la vida de su jinete. Esa pieza costó $1, la vendió en $280, porque había una historia detrás. ¿Se imaginan lo que significa el poder de las historias hoy en el mundo del comercio? Ya lo vimos en el mundo de la publicidad, en el mundo de la mercadotecnia. Hay que llevar las historias al mundo de la educación. Hoy las marcas ya no presentan productos. Hoy las marcas cuentan historias. Yo les acabo de presentar 3 historias acerca de esto. Y por supuesto, tenemos que entender a quién estamos educando. Hoy, nuestra audiencia final, los niños, las niñas tlaxcaltecas, son niñas y niños digitales, donde tienen grandes habilidades manuales y equipos que utilizan mejor que nosotros. ¿Cuántas veces has escuchado aquella historia de le voy a dar este celular a mi hijo para que me explique cómo usarlo, cómo ponerle esto, cómo quitarle aquello? Hoy utilizan redes sociales. Esta vida en sus celulares se ha convertido como una segunda vida y además son muy, pero muy visuales. Y por supuesto, si pudiéramos analizar una encuesta, esta encuesta es real, pero también con las personas con las que trabajamos. Esta encuesta se realizó a personas que tenían 35 años o más y les preguntaron que cuáles eran sus principales miedos y preocupaciones en la infancia. Por supuesto, a las personas mayores de 35 años respondieron que en su infancia sus miedos eran las arañas, las víboras o las alturas. Esa misma pregunta se les hizo a niños, a jóvenes, que por supuesto tenían menos de 18 años. Y fíjense cómo el mundo ha cambiado. Hoy, los jóvenes tienen miedo a quedarse sin señal, a que no cargue una de sus aplicaciones o quedarse sin batería en sus equipos. Imagínense cómo ha cambiado el mundo y cómo hoy, pues estas circunstancias. Si pudiera concluir, yo te diría, hay 4 formas de contar una buena historia, de ser un buen storyteller. Con las 4 I's de interés, instruir, enseñar, de involucrar y de inspirar. Con esto te quiero decir, amiga, amigo, líder, jefe de sector, supervisor, que esto no es algo que hayamos inventado nosotros. Aquí, tan solo enfrente en tu pantalla, puedes ver instituciones a nivel mundial que trabajan el storytelling a nivel de educación superior como materia, como asignación o como cursos especiales. Y ahí está el MIT de Massachusetts, la Escuela Internacional en China, el Grupo de Investigación y Enseñanza de la Universidad de Barcelona en España, la BBC de Londres tiene un curso especializado en storytelling, el Sherlock Holmes y en Internet de las Cosas, que hoy es un sitio que trabaja en Francia, en Polonia, en Brasil, en Estados Unidos, pero también puedes ver que hay espacios pues en distintas partes del mundo, en la Universidad de Houston, y ahí lo ves, Bachelor in Arts and Digital Storytelling, una carrera completa dedicada al storytelling. Crear fotografías y digital storytelling en la Universidad de Houston.
Ahí vemos cómo digital storytelling with an iPad, o sea, en un solo aparato, imagínate, cursos completos que te enseñan a contar historias a partir de una de las aplicaciones de Apple en la Escuela de Artes Gráficas de la Universidad de California, o por ejemplo, en mi alma mater de posgrado, hoy tienen algo que se llama el Storytelling, en el Stanford Storytelling Project, ahí está lo de Houston. Esto tan solo, querida amiga y amigo, nos da una idea de lo importante que es el storytelling a nivel educativo en el mundo, y no solamente para educación básica o media, hoy también lo hacemos para nivel superior y posgrado. Por lo tanto, querida amiga y amigo, quiero decirte que hoy, en conclusión, tu nivel de influencia está determinado por la calidad de tus relaciones. Y estas relaciones están definidas por la calidad de tu comunicación. Y una buena comunicación es como los buenos modales. Llevan a las personas realmente a otro punto. Se trata de ser claro, de ser relevante, de ser sucinto, de crear mensajes importantes y eficientes. Por todo lo anterior, te propongo que identifiques algunos elementos del storytelling, de lo importante que significa hoy para liderar la educación en Tlaxcala y que promuevas innovaciones en este proceso de enseñanza. Hoy existen muchas aplicaciones tecnológicas que te pueden ayudar a generar precisamente como herramientas digitales el storytelling dentro de tus grupos de trabajo, con tus directores, con la gente con la que tú colaboras en tu supervisión o en tu sector como jefe de sector, a partir de cosas que ya existen, software que solamente lo abres y te ayudan y te llevan de la mano precisamente para contar historias. Te propongo también que puedas revisar bibliografía importante en español y en inglés, de las cuales aquí me permito entregar algunos libros para todos ustedes, los que se interesen en este importantísimo arte de contar historias como una herramienta fundamental para la educación. ¿Por qué? Porque te quiero decir que aproveches el poder del storytelling. Todos tenemos historias por contar. Yo te invito a que encuentres la tuya, la de un espacio en la educación de tu estado, la de este que es tu proyecto, que hoy tú lidereas y que debes de compartirlo. Te sorprenderá de verdad lo importante y lo increíblemente fácil que es captar, encontrar e influir en las personas, mantener su atención y por supuesto permanecer en su memoria si logras contar tu historia. Muchísimas gracias. Excelente conferencia, doctor Enrique Bustamante. Créame que si usted hubiera podido ver el chat, la cantidad de reacciones y la cantidad de comentarios que los docentes han tenido con respecto a sus aportaciones, voy a leer algunas porque son muchas y son con mucho contenido. Empezando por alguna de las preguntas que hizo usted al inicio sobre cómo sería la educación cuando regresemos. Esta respuesta personalmente me gustó demasiado, del usuario Telesecundaria Zona 9. Dice, la educación no será igual, será mucho mejor. Claro. La maestra Marta Hernández, quien cuando usted mencionó el podcast, hizo una referencia, ¿no?, a que le recordaba las radionovelas que hacían viajar a través precisamente de la narración de historias. Juan Andes, que es uno de nuestros compañeros más activos durante este encuentro, que dice, gracias a la narrativa, el hombre muestra sus sueños y sus ideas a sus semejantes, generándoles interés. María del Rosario Pérez dice, muy interesante el enfoque teórico metodológico para trabajar esta herramienta. La maestra Marta Hernández también nos comentó que le recordó a Gabriel García Márquez, el Nobel de Literatura, cuando decía que él solamente escribía las cosas que le habían contado las personas mayores, ¿no? Así es. Oropesa dice, estrategia que despierta la creatividad. Iracema FJ, desarrollar en los educandos la creatividad e imaginación para la transmisión de sus emociones, sentimientos y pensamientos, que en especial en esta época y en este momento que estamos viviendo es algo muy importante. Y en los últimos minutos, como nos llega a ocurrir, llegan muchos mensajes que creo que son muy importantes
y que le vamos a estar pasando también, doctor Bustamante. Dice Claudia Cruz, tenemos mucha creatividad para hacer que los alumnos sean protagonistas de su propia historia. Claro. Supervisión Zona 04. Es muy bueno para adaptarnos al tiempo de la tecnología que está por doquier en la vida cotidiana. Lourdes González Benítez, así es. Mi peor miedo es que mi internet falle en una reunión con los directores de la zona. Incluso me ha pasado que he resuelto con los datos de mi celular. Es cierto. Antonia García, saludos. Antonia García Tepato, Jardín de Niños, Federico Freudel. Créame, doctor, que hemos tenido muchísimas reacciones y muchísima interacción por parte de los maestros y las maestras, supervisores y jefes de sector de todas las áreas, de educación indígena, de educación física, de preescolar, de primaria, educación especial, telesecundarias, por supuesto, secundarias técnicas, secundarias generales, quienes han estado muy atentos a lo que nos ha compartido con respecto a esta gran herramienta que es el storytelling, que busca la innovación, dar una educación lúdica y la integración para un ambiente relajado, motivado y participativo, desarrollando habilidades lingüísticas por parte de los educandos. Le agradezco mucho, doctor Enrique Bustamante Martínez, quien recuerdo es el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Y pues por supuesto también le agradezco a todos y a cada uno de los supervisores y jefes de sector de educación básica del estado de Tlaxcala, a nombre de la Unidad de Servicios Educativos del estado de Tlaxcala, a nombre de la Secretaría de Educación Pública del estado, así como también del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Les agradezco a todos y a todas ustedes y les recuerdo que nos estaremos viendo los días lunes y martes para también escuchar la conferencia a la cual hacía referencia el doctor Bustamante durante esta charla de Radio Nación, el podcast como herramienta lúdica en el proceso del aprendizaje de nuestro amigo Rodrigo Aranda Guevara, así como también tener el juego de rol aplicado a las inteligencias múltiples con ayuda de los códigos QR y finalizar el día martes escuchando al doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor con los temas de la técnica oratoria en la educación como herramienta para la vida y desarrollo de habilidades orales en la educación digital. Muchísimas gracias, doctor Enrique Bustamante Martínez. Igualmente, le agradezco mucho al ingeniero Francisco Sánchez, quien ha estado en backstage con nosotros, apoyándonos desde el inicio de estas conferencias virtuales y por supuesto estando al tanto de que puedan tener todos y cada uno de ustedes el acceso adecuado para estas charlas y para estos espacios. Igualmente le agradezco a todos y a cada uno de ustedes, docentes, jefes de sector y supervisores de educación física, de educación preescolar, educación inicial, primaria, educación especial, educación indígena, telesecundarias, secundarias técnicas, secundarias generales y todos los sistemas, tanto de CEPE y UCEP, que han estado con nosotros. Reitero mi agradecimiento, les deseo tener una muy buena tarde y continuaremos con este encuentro entre jefes de sector y supervisores organizado por la UCEP y CEPE el día lunes. Muchísimas gracias y tengan una excelente tarde. Muchas gracias, doctor Enrique Bustamante Martínez. Gracias a todas y a todos y nos saludamos el lunes. Buen fin de semana. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Seguimos construyendo.